Bueno, buenos días. Vamos empezando. Bien, la idea es que hoy ya pongamos un poquito más en contexto esas cosas que vimos el martes. No estoy del todo satisfecho con la forma en la que nos salió la práctica. No tanto por quienes estábamos en el laboratorio, porque creo que ahí funcionó, sino más por las personas que estaban en la casa. Entonces, no sé, me gustaría que ustedes tal vez por el chat o alguna cosa me den algo de retroalimentación para saber qué podríamos mejorar en las clases que hacemos de esa forma, para que quienes estén desde la casa puedan, no sé, sacarle más provecho y tal vez participar un poquito más. Por ahora a mí no se me ha ocurrido pues una forma que sea eficiente y que me parezca a mí que pueda funcionar mejor que lo que estamos haciendo ahora, pero siento que se pierde un poco el tiempo de quienes están en la casa. Pero bueno, digamos que son discusiones que toca ir dando en la medida en la que vamos avanzando en el semestre. Entonces, ya vimos cómo hacer en el laboratorio esos ensayos. Vimos que son 3 ensayos, que son el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Y la idea es que con esos 3 ensayos, en especial, pues yo les había quedado viendo a ustedes una parte de la demostración, ¿no? Permítanme un segundo. Nos regresamos a la clase anterior. ¿Dónde quedó eso? Aquí lo tengo. Entonces hagámosle aquí una modificación a este tablero y vemos eso que habíamos quedado debiendo de la clase anterior. Bueno, me disculpan aquí esta pérdida de tiempo. Listo. Entonces nosotros habíamos visto esta gráfica que me parece a mí que resume y conceptualiza más o menos bien qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos haciendo ensayos de límites de consistencia. Básicamente lo que estamos haciendo nosotros es variar la cantidad de agua que tiene nuestro material, y en la medida en la que vamos variando, pues vamos estableciendo unas fronteras en las que decimos que hay un cambio notorio y visible en el comportamiento. Entonces vimos cómo el límite a lo que, según Casagrande, el comportamiento que tiene nuestro material cuando podemos cerrarlo con 25 golpes en la cazuela. Ese es el límite líquido según Casagrande, y eso fue lo que hicimos nosotros en el laboratorio. El límite plástico es ese punto, ese contenido de agua en el que no podemos hacer rollos y no podemos hacer esferas. Y este límite de contracción, sabemos nosotros que es ese punto, ese contenido de agua en el que llegamos a un volumen constante. Ahora, recordando lo que hicimos el martes, pues nosotros lo que hicimos fue utilizar. Se me fue la luz, me tocó con el celular. Si tienen algún problema escuchando mi voz o viendo el video, me avisan, por favor, que está como inestable la conexión. Pero bueno, Vale, entonces listo. recordar, lo que hicimos el martes fue recibirle a Diego un material que tenía un contenido de humedad inicial que estaba más o menos por acá, dependiendo pues del material con el que ustedes estaban, estaba más o menos por acá. Y lo que hicieron fue probarlo para ver cuántos golpes daba. Entonces seguramente, como tenía un contenido de humedad relativamente bajo,
pues les dio una cantidad de golpes alta, ¿no? Les dio en el primer intento del orden de 30, 30 y algo de golpes, y lo que hicieron fue empezar a añadir cada vez más agua, ¿m? Y luego les tocó también empezar a sacarle agua para poderse regresar hasta este límite plástico, y vimos que había un material que era particularmente difícil de manejar y de lograr llegar a esta condición del límite plástico, y eso se debía principalmente a que era un material supremamente arcilloso, y podemos decir nosotros que esos minerales arcillosos atrapaban con mucha fuerza el agua, y por eso era tan difícil lograr llevarlo a esa condición de humedad en la que ya no podemos hacer los rollos ni hacer las esferas. Entonces, lo que habíamos quedado un poquito pendientes es cómo llegar a este límite de contracción, ¿no? Habíamos planteado más o menos la fórmula en la clase pasada, pero no la habíamos presentado formalmente ni habíamos dicho cómo llegábamos a ella. Entonces, ¿qué les dijo a ustedes, Diego? Lo que hacíamos nosotros era, bueno, llega usted. ¿Alguien me contestó por acá? Bueno, llegan ustedes al segundo punto que sacan con la cazuela, eso les está dando una humedad más o menos por aquí, entonces pongámosle humedad del segundo punto, y con este material que está en la humedad del segundo punto que les estaba dando más o menos 25 o 26 golpes, ustedes llenaban el recipiente pequeñito, la tapa esa en la que íbamos a hacer el límite de contracción. Entonces decimos nosotros, inicialmente llenamos el recipiente del límite de contracción con un material que tiene una humedad a la que vamos a llamar humedad del segundo punto. Ahora, fíjense que esta humedad del segundo punto es superior incluso al límite líquido, y nosotros queremos es determinar el límite de contracción. ¿Cómo hacemos entonces el paso para llegar desde esta humedad hasta esta humedad de por acá? Lo que vamos a hacer, y para eso, discúlpenme, me llevo solo una parte del dibujo. Borrémosle toda esta información que no vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? En la clase pasada lo que habíamos visto era que el comportamiento volumétrico del suelo tenía más o menos esta línea de tendencia. Venía aquí constante, constante, constante hasta que llegaba a cierto punto, y a partir de ese punto empezaba a aumentar el volumen. Entonces podemos decir que esta línea de color eh, morado nos representa a nosotros el comportamiento volumétrico del material. Entonces, si nosotros llenamos nuestra tapa del recipiente de límite de contracción a esta humedad, pues vamos a saber cuál es el volumen que teníamos inicialmente. Sabemos entonces que el volumen que corresponde a esta humedad, pues es el volumen, pongámosle aquí, del segundo punto. Y sabemos nosotros que este volumen mínimo es el volumen al que llamamos volumen sub cero. Es el mínimo volumen al que va a llegar nuestro material, y después de ese punto, por más que nosotros le sigamos sacando agua, él no va a cambiar su volumen. ¿Qué decimos entonces nosotros? El límite de contracción va a ser igual a la humedad que tenemos nosotros en este segundo punto menos un cambio de humedad. ¿Cuál es el cambio de humedad que estamos planteando? Pues estamos viendo que tenemos que evaluar el cambio de humedad que hay entre este punto y este punto de acá. Entonces, planteémoslo aquí así. Este será el cambio de humedad que estamos buscando. Ahora,
¿Cómo podemos encontrar nosotros ese cambio de humedad? Pues bueno, para poder encontrar ese cambio de humedad, permítanme, hago aquí una modificación en este tablero. Voy a encoger esto un poco. Tal vez otro poco. Listo. Entonces, primero que todo recordemos qué es la humedad, ¿no? Esta ya ustedes se la saben, pero de cualquier manera. Humedad es y esto va de color negro, peso que tiene el agua que está contenida en nuestros vacíos del arreglo de partículas sobre el peso que tienen las partículas sólidas que conforman nuestro suelo. Ahora, si nosotros queremos calcular un cambio de humedad, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Este peso de las partículas sólidas va a permanecer constante, lo que está cambiando es el peso del agua que tenemos por acá. Entonces el cambio en la humedad será el cambio en el peso de agua que tiene nuestro material. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una propiedad que es una relación de fase a la que llamamos peso unitario, y el peso unitario del agua es un valor conocido. Entonces se lo sabe uno, ese es 9.81 kilonewton por cada metro cúbico. Ahora, ¿cómo calcula uno el peso unitario? Pues el peso unitario es la relación que existe entre el peso del agua contenido en un volumen unitario. Esta es la definición que nosotros tenemos. Ahora, como esto siempre es constante, podemos decir nosotros, el peso unitario del agua por el volumen que tengamos nosotros de agua va a ser igual a el peso del agua. Regálenme un segundo que este lápiz está rayando raro. Bien, ahora fíjense que nosotros acá lo que estamos buscando es este cambio en el peso del agua. Si nosotros generamos un cambio en el volumen de agua, podemos decir, este cambio en el volumen de agua nos va a generar este cambio en el peso de agua. ¿Qué cambio de volumen estamos analizando nosotros? Pues fíjense que nosotros tenemos acá este cambio de volumen que está ocurriendo como producto pues de la salida de agua de nuestro arreglo de partículas. Entonces tenemos este cambio de volumen de agua por acá, y a partir de este cambio de volumen que nosotros lo podemos medir, vamos a determinar cuál es la pérdida de peso de agua que está experimentando el material. ¿Cómo vamos a medir nosotros este cambio en el volumen? Pues el cambio en el volumen podemos sacarlo nosotros como el volumen inicial. Este volumen inicial es las dimensiones del molde, porque ustedes se aseguraron que ese molde quedara perfectamente lleno. Por eso, si ustedes recuerdan, sacamos tres alturas y tres diámetros, y con esas tres alturas y tres diámetros ustedes pueden sacar el volumen inicial que va a tener esa muestra pues, que estamos utilizando para el ensayo de límite de contracción. Y el volumen final, pues serán las dimensiones de la galleta seca. Recuerden que a esa muestra, pues una vez se ha contraído, le llamamos galleta, porque efectivamente se parece a una galleta. Y según la norma, pues este volumen final tocaría sacarlo o con mercurio o con parafina, pero para no complicarnos, en el laboratorio no se utiliza ni mercurio ni parafina porque son relativamente peligrosos, y lo que se hace es pues dimensionar de nuevo la galleta y a partir de eso sacar un volumen aproximado. Entonces tenemos nosotros que este delta de volumen lo podemos calcular como el volumen final menos el volumen inicial. Bien, ¿dónde vamos a utilizar nosotros este delta de volumen? Pues fíjense que en esta formulita que teníamos acá,
ya teníamos una forma para calcular cuánto era la pérdida de agua que estaba experimentando nuestro material en términos de la masa, ¿m? O del peso. Entonces, podemos decir, la cantidad o el peso de agua que pierde nuestro sólido para ir desde este volumen inicial hasta este volumen constante es el peso unitario del agua por el cambio en el volumen de agua. Y ese cambio en el volumen de agua es lo que tenemos acá. Entonces eso lo podemos reemplazar y podemos decir gamma W por volumen final menos volumen inicial. Ahora, en estas fórmulas toca tener cuidado, ¿no? Porque fíjense que esto por lo general se da en kilonewton metro cúbico, pero por las mediciones que sacamos nosotros en el laboratorio, esto va a estar en milímetros cúbicos y esto va a estar en milímetros cúbicos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las unidades, lo mejor es escribirlas siempre para poder como hacerle una trazabilidad al cálculo que uno está haciendo. Pero bueno, más allá de eso, ya conocemos este cambio en el peso del agua que está experimentando nuestro material cuando va desde este punto hasta este punto. ¿Qué hacemos? Decimos entonces, ya podemos en esta fórmula que es la pérdida de humedad, reemplazar esta pérdida de peso de agua. Entonces, podemos decir, delta W, delta de humedad, va a ser gamma W por volumen final menos volumen inicial. ¿Mm? Y esto dividido el peso de las partículas sólidas. ¿De dónde sacamos nosotros el peso de las partículas sólidas? Pues recuerden que nosotros lo que hacemos es secar por completo el material y después lo podemos pesar de nuevo. Si lo pesamos de nuevo, pues vamos a tener exclusivamente ese peso de las partículas sólidas. Y entonces, conociendo esta formulita, ya nos podemos regresar a esta primera, que era la que nos iba a dar efectivamente el límite de contracción, y el límite de contracción nos está dando entonces límite de contracción igual a la humedad inicial, que habíamos dicho es la humedad del segundo punto, menos peso unitario del agua por volumen final menos volumen inicial dividido entre el peso de las partículas sólidas que tiene nuestro material. Fíjense que acá toca, y pongamos la nota, ¿no? Ojo con las unidades. Porque esto nosotros en el laboratorio lo medimos en gramos. Esto lo medimos en milímetros cúbicos. Y esto lo damos siempre en kilonewton metro cúbico. Y esto es un porcentaje. Entonces, para no ir a cometer errores, toca estar muy pendiente con las unidades que estamos utilizando. Lo mejor es llevarlo todo, por ejemplo, puede ser gramos. Entonces, pasar este peso unitario a gramos por milímetro cúbico y con eso pues se evita uno problemas de consistencias dimensionales. Pero bueno, digamos que eso ya tendrán ustedes la oportunidad de hacerlo cuando Diego nos entregue los datos, que yo me imagino debe ser mañana o esperemos que mañana porque el lunes es festivo. Listo. Entonces, este es como el fundamento que utilizamos nosotros para definir y calcular este límite de contracción. No sé si tienen alguna pregunta de este ensayo de límite de contracción o de cualquiera de los otros dos que vimos el martes. ¿Sí están ahí? ¿Me quedé solo? No, profe, aquí está. Ah, bueno. Listo, entonces puedo pasar de página.
Sí, señor. Bien. Bien. Ahora, todo eso que hemos visto nosotros, pues tenemos que enmarcarlo y buscarle una utilidad en lo que estamos presentando, ¿no? Nosotros lo que estábamos hablando es cómo clasificar el material. Creo que se quedó un micrófono abierto. Y todo este cuento de la plasticidad lo habíamos visto nosotros. Se quedó el micrófono abierto. ¿De quién será? Lo habíamos visto nosotros en términos de que el suelo lo podemos clasificar con un símbolo primario y con un símbolo secundario. Ya vimos que el símbolo primario depende fundamentalmente del tamaño predominante de partículas. Y habíamos visto que el símbolo secundario pues depende del tipo de material con el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con material de partículas finas, pues tenemos que preguntarnos por la plasticidad, y si estamos con material de partículas gruesas, pues tenemos que preguntarnos por la granulometría o la gradación que tiene nuestro suelo. Bueno, entonces como ya habíamos visto todo lo de las partículas gruesas, pues recordamos que estábamos hablando era de plasticidad. ¿Qué habíamos dicho? Cuando tenemos materiales finos, tenemos dos opciones para describir el tamaño. Por un lado tenemos los limos y por otro lado tenemos las arcillas. Quienes fueron al laboratorio, yo creo que tuvieron la oportunidad de diferenciar como con mayor claridad qué es un limo y qué es una arcilla. Tal vez quienes estaban en la casa no lo pudieron ver tan bien, pero para que se hagan una idea, ese material que veían ustedes que parecía una especie de Nutella, que se veía brillante, es una arcilla. Y el otro material que se veía un poco más opaco, al que se le veían como una especie de grumitos, ese es un limo. Entonces tenemos nosotros que esos son los dos tipos de materiales a grandes rasgos con los que nos encontramos, y sabemos que estos limos y estas arcillas pueden tener alta plasticidad o baja plasticidad. Entonces sabemos que el símbolo de esto va a ser H, el símbolo de esto va a ser L, el símbolo de esto es C y el símbolo de esto es M. Ahora, esos resultados que nosotros acabamos de encontrar o que ustedes encontraron, por ejemplo, para el quiz de límite líquido y límite plástico, nos van a permitir a nosotros hacer un cálculo. Hay varias alternativas, pero por lo menos hay un cálculo en el que ustedes van a decir, el índice de plasticidad se va a calcular como la diferencia en las humedades que nos marca el límite líquido y el límite plástico. Entonces pongámosle aquí, esto es índice de plasticidad. Esto se lo inventó Casagrande acompañando pues todos estos ensayos que él mismo propuso. Este índice de plasticidad, fíjense, la operación nos lo muestra, nos da el rango de humedades, o por lo menos pues no el rango, más la amplitud del rango de humedades en el que nuestro material muestra un comportamiento plástico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues de forma muy general uno puede decir, si uno tiene que el índice de plasticidad es alto, pues lo que se está encontrando es con un material que puede absorber mucha agua y a pesar de absorber mucha agua, no pierde ese comportamiento plástico, es decir, no se vuelve un lodo.
pongámosle aquí, material que absorba mucha agua sin volverse lodo. Y un índice de plasticidad bajo, pues es todo lo contrario, ¿no? Un material que va con poquita cantidad de agua va a empezar a comportarse ya como un lodo, ¿no? Entonces, material que no absorbe mucha agua. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ya nosotros lo hemos contextualizado, ya más o menos sabemos qué significa tener un material que pueda absorber mucha agua. Un índice de plasticidad alto va a ser el indicador que vamos a utilizar nosotros para decir, este es un material que contiene minerales arcillosos en, digamos, buena proporción. Y un índice de plasticidad bajo lo que nos está indicando a nosotros es que en términos generales vamos a tener un material que se parece, sí, pongámosle aquí, parecido al comportamiento de los limos. Entonces esperaría uno que los índices de plasticidad altos correspondan a las arcillas, los índices de plasticidad más bajos correspondan a los limos. Ahora, de la misma forma que tenemos nosotros esta escala para índice de plasticidad, pues vamos a tener nosotros una escala para el límite líquido. Y vamos a decir, límites líquidos que sean mayores al 50%, los vamos a llamar de entrada alta plasticidad. Y los límites líquidos menores a 50, pues los vamos a llamar de baja plasticidad. Bueno, entonces, para no tenerse que aprender todo esto, lo que propuso Casagrande fue, bueno, representémoslo en una gráfica, y esa gráfica es la carta de plasticidad por la que algunos de ustedes me preguntaron el martes y ayer. ¿Qué es la carta de plasticidad? Una carta en la que nosotros vamos a relacionar este índice de plasticidad y el límite líquido de nuestro material. Entonces, me quedo aquí a medio tablero y les pregunto a ustedes cuánto les dio la humedad para este punto del quiz, para este punto del quiz y para este punto del quiz. Para el primero me dio 123.55. Bien, gracias. ¿Y segundo? El segundo 128.91 y el Bien, tercero 136.11. 136.11. Aquí está fácil, fíjense. El límite líquido, por definición, es la humedad que tiene el material cuando podemos cerrar las dos mitades que abrimos con el ranulador con 25 golpes. Entonces sabemos de entrada que el límite líquido de este material va a ser 128.91. Tal vez si uno hace la gráfica le va a dar un valor ligeramente diferente, pero pues por definición ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces es límite líquido 128.91. ¿Cuánto les dio la humedad para la primera muestra con la que se hizo el límite plástico? 76.88. 76.88, gracias. ¿Y la segunda? 76.65. Listo. Entonces sabemos nosotros que el límite plástico va a ser el promedio de estas dos cosas. Ese promedio, ¿me dicen cuánto da? 76.76. 76.76, entendí. Entonces tenemos que esto es porcentaje y esto es porcentaje. Y de aquí ya podemos sacar el índice de plasticidad. ¿Qué es el índice de plasticidad? Lo que acabamos de ver en la página anterior es 128.91, que es nuestro límite líquido, menos 76.76, que es nuestro límite plástico. ¿Cuánto está dando este índice de plasticidad? 52.15. 52.15.
Bien. Y entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos para entrar a la carta de plasticidad. Fíjense que acá nos están pidiendo el IP, el índice de plasticidad, y por acá nos están pidiendo el LL, el límite líquido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la humedad que nos marcó el límite líquido es tan alta que se nos sale de esta gráfica. ¿M? Y tenemos que por acá estaría 52, nos está dando como por aquí, y 100, ¿qué? 28 nos estaría dando, pongámoslo aquí, de 10 a 28 es como por acá. Listo. Entonces fíjense que nos está dando un punto que está ubicado como por aquí. Me disculpan ahí que la escala no es la mejor, pero ¿qué es lo importante? Que nuestro punto está cayendo por debajo de esta línea a la que llamamos nosotros línea A, ¿m? Y en la medida en la que está cayendo por debajo de la línea A, pintémosla del mismo color, lo que vamos a tener es que nuestro material puede clasificar o como limo de alta plasticidad o como materia orgánica de alta plasticidad. Sabemos nosotros por la descripción que este parece ser un material inorgánico, es decir, sería un limo. ¿Cómo sabemos nosotros que el material es orgánico? Pues es orgánico cuando huele a podrido, cuando tiene una gran cantidad de madera, cuando tiene una gran cantidad de material en descomposición. Acá nos decían, hay presencia de raíces, pero no por eso podemos afirmar nosotros que sea material orgánico. Yo creo que este es un material inorgánico. Entonces, la clasificación, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, de este material que ustedes tenían para el quiz, es limo de alta plasticidad. Y fíjense que ahí le dimos nosotros por fin la vuelta completa al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Arrancamos viendo cómo se hacía la clasificación de los materiales de granos más gruesos. Vimos cuáles eran los pasos pues, para llegar al nombre completo del material. Y por acá vimos cómo clasificar un material puramente fino. Entonces ya tenemos que, una vez conocido el límite líquido y el límite plástico, pues podemos entrar a esta carta de plasticidad y definir cuál va a ser el nombre completo de nuestro material. Ahora, eh, esto es un poquito empírico, ¿no? Entonces, aquí estamos definiendo tanto el tamaño como la plasticidad a partir de estos dos ensayos. No me parece que sea el enfoque más apropiado, ¿no? Lo ideal sería poder conocer cuánto efectivamente tenemos de arcillas, es decir, cuántas partículas, cuál es la proporción de partículas menores a 2 micrómetros y cuál es la proporción de partículas que están entre 2 micrómetros y 75 micrómetros, que son los limos. Entonces, pues para eso nos tocaría ver un ensayo adicional que se llama granulometría utilizando el método del hidrómetro. Pero antes de eso, pues les quiero preguntar si tienen alguna pregunta. Profe, yo no entendí bien lo de la carta de plasticidad, la gráfica. Listo, veámosla acá que es un poquito más clara. Entonces, pongámosle aquí. Una vez conocidos el límite líquido y el índice de plasticidad, pues lo que decimos nosotros es, nos ubicamos en esta carta. Entonces pongamos aquí un ejemplo. Digamos que tenemos un límite líquido que es del 60% y un índice de plasticidad que es del, pongámosle, ¿qué será? 30. Aquí dejemos claro que esto es un ejemplo. Bueno, entonces lo que hace uno es, listo, este límite líquido, pintémoslo de color azul clarito, nos está dando en esta línea de por acá. Este índice de plasticidad, pintémoslo de color morado, nos está dando en esta línea acá. Y entonces, la intersección entre estas dos líneas, que es este punto que estamos trazando aquí, nos indica a nosotros en qué zona de la carta de plasticidad estamos.
Pintemos esto de un espesor un poquito menor. Pongámosle flechas. ¿Qué le pasó? Sí, tal vez era mejor darlo del espesor anterior. Listo. Entonces, esto nos está indicando a nosotros un punto. Este punto nos está cayendo a nosotros en la zona que la carta de plasticidad conoce como CH o OH. ¿Qué decimos nosotros? Por la descripción que nosotros conocemos del material, que seguramente es inorgánico, podemos decir que es CH. Si nos hubiera caído por acá el punto, pues sabríamos nosotros que es Cl, U o L. Si nos hubiera caído por acá el punto, sería Ml, U o L. Y si nos hubiera caído aquí, en esta zonita, pues tendríamos que es Cl-Ml. Aquí es, digamos, el método no es concluyente. Y si nos hubiera caído por acá en esta zonita, pues tendríamos que el material es Ml. Entonces es como simplemente ubicarse en dónde está cayendo uno en esta gráfica, que es la que propuso Casagrande, y ahí ya obtiene uno la clasificación. Fíjense que está esta línea roja dividiéndonos a nosotros el eje horizontal, y es por lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Tenemos nosotros que a la izquierda de esta línea roja están los materiales de alta plasticidad. A la derecha, estoy invertido. A la izquierda están los de baja y a la derecha los de alta. Entonces fíjense que acá todos tienen L, 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 L y L, porque son materiales que según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos tienen baja plasticidad. Y acá al otro lado tenemos nosotros H, 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 porque son mayores al 50%. Estas líneas tienen nombres. Si ustedes se fijan, acá están los nombres de las líneas. Entonces tenemos que esta línea inferior se llama línea A. Esta línea cumple una función importante y es que nos separa limos y arcillas. Entonces fíjense que todo lo que está por encima de la línea A es arcilla u orgánico. Arcilla u orgánico, y por acá también sería arcilla, pero ya no es concluyente. Y todo lo que está por debajo de la línea A puede ser limo u orgánico, limo u orgánico o limo. Y esta línea que está por acá es la línea que se llama línea U. Es una especie de frontera superior. ¿Por qué es una frontera superior? Porque es muy extraño encontrar encontrar suelos que tengan propiedades que queden dibujadas o ploteadas por acá. Es decir, los suelos convencionales, los suelos naturales por lo menos, van a estar siempre por debajo de esta línea U. Encontrar suelos por acá arriba no es que sea imposible, pero es supremamente extraño. Entonces, todo esto que está acá son suelos, entre comillas, raros. Entonces, si a uno le da un suelo por acá, se tiene que preguntar si efectivamente los ensayos quedaron bien hechos o es que hay un problema en la interpretación porque no es usual encontrarse algo por aquí. Listo. No sé si con eso tal vez mejoró un poquito la explicación. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno.
Entonces, volvemos a esta gráfica que habíamos visto hace unas clases ya, en la que teníamos nosotros como de forma muy resumida todo el sistema de clasificación unificado. Entonces acá nos planteaban cuáles eran como los principales grupos de suelos que teníamos nosotros cuando hablábamos de suelos de grano grueso y cuando hablábamos de suelos de grano fino. Aquí tenemos GW, GP, GM, GC, ya todos ustedes saben qué significan estos símbolos que tenemos por acá. Ya sabemos nosotros que para los suelos finos, pues tenemos los limos y las arcillas. Fíjense que acá les plantean a ustedes, si el límite líquido es menos de 50, pues tenemos baja plasticidad. Si el límite líquido es mayor a 50, tenemos alta plasticidad, que es lo que nos estaba mostrando a nosotros la gráfica que estábamos viendo y que conocemos como carta de plasticidad. Ahora fíjense que acá nos plantean a nosotros que hay suelos inorgánicos y hay suelos orgánicos. Estos inorgánicos son los que estudiamos en este curso. Los suelos orgánicos los detecta uno haciendo 2 veces el ensayo del límite líquido. Entonces se hace primero el límite líquido con el material seco en el horno y se hace también el límite líquido con el material sin secar en el horno, es decir, con el material original tal como llegó de campo. Si la relación entre esos dos límites líquidos es menor a 0.75, decimos nosotros que el material es un suelo orgánico. Fíjense que aplica lo mismo para los orgánicos de baja plasticidad y para los orgánicos de alta plasticidad. Entonces lo que tiene que hacer uno es eso, ¿no? Comparar los resultados de los límites líquidos secando y sin secar el suelo. Ahora, aquí hay una cosa. Tenemos nosotros la carta de plasticidad que plantea la ASTM. Fíjense que es parecida a esas que yo tenía acá, pero está un poquito más sencilla. Aquí está la línea U, acá está la línea A, que son las mismas que teníamos nosotros dibujadas en las gráficas que yo hice, pero pues fundamentalmente es la misma información, ¿no? Nos están diciendo todo lo que caiga en esta zona es LML, todo lo que caiga en esta zona es MLO o L, MHO, UH, CHU, OH, CLU o L. Bien, pero como yo les decía, pues todo esto que se hace con la carta de plasticidad pues sigue siendo muy empírico. Y entonces hay una forma que le permite a uno aproximarse de mejor manera a entender qué es efectivamente lo que compone nuestro material. Y entonces esa herramienta es esta gráfica que tenemos acá arriba. Entonces, acá nos dicen, vea, si usted compara el porcentaje de partículas menores a 0.2 milímetros, esto aquí les quedó mal hecho, esto es 0.002 milímetros o 2 micras, que ustedes saben que 2 micras es el tamaño que nosotros consideramos tienen las arcillas, y eso lo compara con el índice de plasticidad que le dio como resultado pues de los ensayos de límites de consistencia, se va a encontrar que hay unas zonas de baja actividad, de media actividad y de alta actividad. ¿Qué habíamos dicho nosotros hace como 3 clases? La actividad es el concepto que utilizamos nosotros para describir cuál es, por ejemplo, el potencial de cambio volumétrico que tiene nuestro material cuando lo ponemos en contacto con agua. Entonces, fíjense que acá nos están diciendo, si la actividad le está dando usted del orden de 0.5, pues le estaría dando esta línea, si le está dando del orden de 1, le estaría dando en esta diagonal, si le está dando del orden de 2, le está dando en esta diagonal. Entonces esas 3 fronteras tienen un significado bien particular, y es que esta línea nos representa a nosotros los resultados que tendríamos cuando nos encontramos con materiales compuestos principalmente por caolinitas. Esta línea nos representa a nosotros
los resultados que obtendríamos si nos encontráramos con hilitas. Y esta línea le representa a 1 el resultado que se encontraría si tuviera montmorillonitas. Listo. Entonces, ese es el significado que tienen esas tres líneas y pues plantean ya las fronteras de comportamiento. Entonces, fíjense que en esta zona de color blanco que tenemos por acá, habrá una altísima actividad y por acá tendremos baja actividad, por acá baja actividad y aquí unas zonas intermedias de alta y media. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para determinar el porcentaje de arcillas? Pues es duro porque como yo les mostré a quienes fueron al laboratorio, la malla número 200, que es la que utilizamos nosotros para diferenciar entre el grano grueso y el grano fino, pues es sumamente delgadita. Y como es tan delgadita, es muy difícil hacer que el material pase por ella. Y ahora imagínense, esa malla tiene 0.75 milímetros, 0.075 milímetros. Ahora imagínense lo difícil que sería hacer pasar el material por una malla que tenga 0.002 milímetros. Sería imposible, pues, prácticamente. Más teniendo en cuenta que nuestro material tiende a adherirse entre sí y a formar grumos. Entonces, pues, no podríamos hacer que el suelo pase por una malla de esas características. Entonces, para medir esta actividad, necesitamos dos ensayos. El primero es un ensayo que, digamos, se considera auxiliar, que es el ensayo de gravedad específica de los sólidos. Y el segundo ensayo es la granulometría usando el método del hidrómetro. Entonces la idea es que veamos un poquito de la teoría de esta gravedad específica, un poquito de la teoría de esta granulometría utilizando el método del hidrómetro, y yo creo que con eso se nos va lo que nos queda de clase. Bueno, entonces hagamos aquí un par de aclaraciones antes de meternos a revisar cada uno de los ensayos. Deben recordar ustedes que la gravedad específica de los sólidos es una relación de fase a la que llamamos nosotros G sub S. ¿Qué es G sub S? Es la relación que existe entre el peso unitario de nuestras partículas sólidas y el peso unitario del agua. ¿Cómo determinamos nosotros el peso unitario de las partículas sólidas? Pues tendríamos que pesar exclusivamente las partículas sólidas y sacar exclusivamente el volumen que tienen nuestras partículas sólidas. Y por acá tendríamos, aquí estaba cometiendo una imprecisión, aquí es el peso unitario del agua. Por acá tendríamos que esto es el peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces vamos a ver que partiendo de estas dos definiciones vamos a poder calcular esta gravedad específica de los sólidos. El rango usual en los suelos que nosotros trabajamos, por lo menos en nuestro medio aquí en Colombia y en general, pues uno puede decir que está entre 2.5 y 2.7. Habrá unos valores un poquito más altos, habrá unos valores un poquito más bajos, pero por lo general se encuentra uno con que este rango agrupa más o menos todos los suelos típicos, por llamarlos de alguna forma. Listo. Entonces, si ustedes alguna vez ven una gravedad específica que exceda estos valores, pues van a tener que revisar qué es lo que está pasando. Fíjense que esto es una relación de fase adimensional. Porque arriba tenemos peso unitario, abajo tenemos peso unitario. Listo. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros hacer la granulometría con el método del hidrómetro? Pues nosotros vimos ya hace varias clases
que lo que hacemos cuando construimos una curva granulométrica es relacionar un porcentaje que pasa con un diámetro. Esto acá en logaritmo en base 10. Ahora, teníamos nosotros que había una frontera aquí. Esta frontera es el tamiz número 200. Entonces tenemos que este tamiz 200, que tiene una abertura de 75 micrómetros, es el tamiz que nos marca a nosotros la diferencia entre lo que llamamos suelos de grano grueso de lo que llamamos suelos de grano fino. Ahora, estos de grano grueso los podemos analizar su tamaño utilizando el tamizado. De acá para abajo ya no podemos, entonces necesitamos otro método para poder construir nuestra curva granulométrica y queremos llegar por lo menos a un tamaño de partícula de 2 micrómetros, porque a partir de aquí sabemos nosotros que están las arcillas. Entonces, este porcentaje de acá es el porcentaje de arcillas que efectivamente tiene nuestro suelo. Entonces, esta curva que voy a pintar ahora de color verde es la que vamos a obtener con este método de granulometría utilizando el método del hidrómetro. Pongámosle aquí hidrómetro. Entonces, si uno quiere realmente conocer la curva granulométrica completa de un material, pues tiene que juntar estos dos métodos, ¿no? Tiene que hacer ahí un esfuerzo conjunto para poder hacer el tamizado y para poder hacer la granulometría con el método del hidrómetro y así cubrir desde el tamaño máximo, por lo menos, hasta estos 2 micrómetros, que son las arcillas pues, que nos van a permitir a nosotros ubicarnos en esta gráfica que es la que nos va a dar a nosotros el nivel de actividad que tiene nuestro material. Aquí corrijamos de nuevo, esto es 2 micrómetros o 0.002 milímetros. Bueno, fíjense que ahorita pasé por alto una cosa, pero acá la gráfica nos está diciendo a nosotros cuál es el significado de tener una actividad muy alta, una actividad alta o una actividad media. Nos están diciendo, vea, si usted se encuentra con una actividad muy alta, es decir, pónganle ustedes que les da un porcentaje de arcillas del 50% y un índice de plasticidad del 50%, pues se van a encontrar ustedes con que la actividad de ese material va a ser muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el material entra en contacto con agua, tiene el potencial de aumentar su volumen el 10% o más. Eso es lo que lo que vamos a ver nosotros como efecto de este aumento en el volumen, pues es unas deformaciones monumentales, por ejemplo las que se encuentra uno a las orillas de las vías acá en Bogotá, por ejemplo en la 53, ahorita mismo se me viene solo la 53 a la cabeza, en la que los árboles que están ubicados en los sardineles han cambiado la cantidad de agua que tienen nuestras arcillas de Bogotá y como han cambiado la cantidad de agua, el material empieza a cambiar su volumen. ¿Por qué? Pues porque empieza a reaccionar a la pérdida o a la ganancia de agua que va experimentando estacionalmente y eso es lo que produce que uno se encuentre unos huecos y unos desniveles grandotes cuando va transitando por esas vías. Bien, listo. Les dije que necesitamos dos ensayos, uno es el de gravedad específica de los sólidos y el otro es el de granulometría por el método del hidrómetro. La cosa es que para poder hacer granulometría por el método del hidrómetro, uno tiene que conocer cuál es la gravedad específica. Entonces, por eso era que yo les decía que este primero, pues es como una especie de ensayo auxiliar. Entonces, veámoslo rápidamente, calculemos un valor y después pasamos a ver cómo funciona la granulometría con el método del hidrómetro. No sé si antes de eso tengan alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a cambiar de tablero
unos minutos y continuamos. Ah, pero me equivoqué. Listo, entonces la idea es que veamos los videos de estas dos prácticas y pasemos de nuevo el tablero a ver qué podemos sacar de los videos. Bien, este video tiene contenido que ya hemos visto. Aquí empieza la granulometría con el método del hidrómetro. Entonces, para poner un poquito de contexto, antes de empezar a mostrar lo que va a hacer el ensayo en sí. Si ustedes recuerdan, la norma lo que nos plantea a nosotros para hacer una granulometría es que tenemos que dividir el material utilizando el tamiz número 10. Entonces, según la norma, lo que hacemos nosotros es hacer el tamizado entre el material de tamaño más grande hasta el tamiz número 10 y lo que pasa el tamiz número 10 lo vamos a llevar nosotros a este ensayo que es el método del hidrómetro. Ahora, el método del hidrómetro fundamentalmente es un método de sedimentación en el que nosotros vamos a generar una suspensión uniforme y vamos a medir cuánto tiempo le toma al material llegar hasta el fondo de la suspensión. Entonces vamos a medir más o menos cuánto tiempo le toma al material caer a través del agua. Y aquí lo que nos está mostrando Diego es la mezcla de material que se va a utilizar para poder hacer este ensayo. Entonces aquí lo que está haciendo él es revolverlo con un material que se llama hexametafosfato de sodio, que lo que nos garantiza es que las partículas se separen entre sí. En la medida en la que se separen entre sí, la velocidad de caída va a estar controlada es por el tamaño de cada partícula individual y no por el tamaño de los grumos o flóculos que se puedan formar entre partículas. Entonces, bueno, veamos qué nos muestra Diego y qué nos narra Fernando. Con nuestra solución preparada previamente de hexametafosfato la vertimos sobre nuestro vaso mezclador. Utilizamos el dosificador de agua destilada para hacer el lavado de las paredes y no se nos quede muestra dentro del vaso. Adicionamos entonces agua destilada hasta más o menos la mitad de la capacidad del vaso de mezcla y procedemos a meterlo en nuestro agitador. Activamos entonces nuestro mezclador e igualmente ponemos a correr el cronómetro. Pasa un minuto, entonces retiramos nuestro vaso y hacemos el lavado de las paletas para que no se nos quede partículas del suelo. Y procedemos a vertir nuestra mezcla en nuestra probeta. Nuevamente con el dosificador hacemos el lavado de las paredes para retirar las muestras adheridas. Procedemos entonces a completar hasta cerca de los 1000 mililitros, dejando un poquito la marca por debajo para que en el momento en que retiremos el tapón después de agitarlo, hagamos un lavado y completemos los 1000 mililitros. Un minuto. Ahí el video se pausa, o sea, como que la imagen se queda congelada, pero no es por la conexión, sino porque el video quedó así, quedó como con ese problema. Completamos entonces nuestros ciclos y procedemos a introducirlo en nuestro baño de variedad, que previamente estaba gradado sobre los 20 grados centígrados.
Una vez colocada nuestra probeta, corremos inmediatamente el tiempo, que para este caso ya llevamos 15 segundos desde que se introdujo. Retiramos el material sobrante. Intentando completar los 1000 mililitros. Bueno, entonces mientras tanto, vea, hagamos un par de observaciones. La primera observación que me gustaría que ustedes hagan es que fíjense cómo se ve este material que nosotros tenemos acá. Cuando yo les hablaba del cambio de comportamiento que va mostrando nuestro material en la medida en la que le añadimos agua, veíamos nosotros que había una frontera superior y esa frontera superior es la que nos marcaba el cambio de comportamiento como un fluido viscoso a simplemente un fluido con viscosidad cero. Fíjense que aquí lo que tenemos es eso, hay una suspensión Hay una suspensión en la que hay unas partículas de mineral, unas partículas de suelo, flotando pues en esta suspensión de agua, y lo que hizo Diego y lo que nos estaba narrando Fernando era todos los pasos y toda la metodología que tenemos que seguir nosotros para lograr que esta suspensión sea uniforme. ¿Qué es una suspensión uniforme? Es una suspensión en la que en todas partes hay partículas de todos los tamaños. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que aquí, pues no lo alcanzamos a ver porque son partículas muy pequeñitas, pero aquí en suspensión están partículas de gran tamaño, por ejemplo esta, imaginemos, pero también hay partículas así pequeñitas. ¿Mm? Pero al final, todas estas partículas pues están controladas por una cosa, ¿no? Que es la interacción entre unas fuerzas que tienden a sumergirlas. Esa fuerza pues principalmente está generada por la aceleración de la gravedad y unas fuerzas que tienden a flotarlas, que por un lado está la flotación y por otro lado está la resistencia que hace el agua al desplazamiento pues de la partícula en dirección hacia abajo. Bueno. Borremos esto y sigamos viendo el video a ver si en algún momento se actualiza la imagen. Utilizaremos el hidrómetro 152, en el cual se encuentra en una solución de agua para las próximas lecturas hacer un lavado sobre este. Bien, entonces paremos aquí un segundito. Esto que estamos viendo aquí es el famoso hidrómetro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros del hidrómetro? El hidrómetro es, digamos, una herramienta que tiene dos partes principales. Acá arriba tenemos nosotros una escala y acá abajo tenemos nosotros un bulbo. Este bulbo tiene un volumen de 67 centímetros cúbicos. Y si ustedes se fijan, acá abajo del bulbo, y de hecho les recomiendo que busquen en internet cómo se ve un hidrómetro, tiene un contrapeso que nos va a generar a nosotros una interacción entre esta escala y el agua que tenemos acá adentro. ¿Por qué? Esta escala lo que hace es medir concentración. Aunque bueno, tenemos dos tipos de escalas. Una escala se llama 152H, que es la que utilizamos en geotecnia, y hay una que se llama 151H, que no mide concentración, sino que mide gravedad específica. Bueno, nosotros esta no la usamos. Por eso ustedes escucharon que Fernando dijo que vamos a trabajar con un hidrómetro 152H. Este mide una concentración para unas condiciones muy particulares. Él mide una concentración para partículas que tienen una gravedad específica determinada que es 2.65. Es decir, esto está calibrado para medir suspensiones
con partículas que tengan esta gravedad específica. Si ustedes tienen partículas con gravedad específica diferente, tienen que hacer una corrección. Entonces, dejémosle esto aquí. Esto nos va a implicar una corrección. Oh, no me cupo. Listo. Ahora, esta concentración que nos mide el hidrómetro 152H nos la va a entregar o nos va a dar lecturas en términos de gramos por litro. Y ya vamos a ver ahorita cuáles son los valores entre los que varía esta escala. Es entre 0 y 50 gramos por litro, pero ya ahorita lo revisamos mejor. Bueno, entonces lo que vamos a ver nosotros es que en la medida en la que va pasando el tiempo, estas partículas que están flotando aquí en suspensión van a empezar a bajar. Y en la medida en la que pasan a bajar, vamos a ver nosotros que disminuye la concentración. Entonces, cuando ustedes tienen partículas de tamaño muy grande, la concentración disminuye muy rápido porque esas partículas tienden a irse al fondo muy rápido. Cuando tienen partículas muy pequeñitas, como las arcillas, esas partículas permanecen ahí flotando durante muchísimo más tiempo porque como son pequeñitas, la gravedad no las atrae tanto. Ya aquí estoy como presentándolo en términos coloquiales, ya ahorita lo vamos a ver con números, entonces no se preocupen. Listo. Y por eso ustedes vieron ahorita que lo que hacemos nosotros es medir con este hidrómetro la concentración en varios tiempos. Entonces nos decían, mida usted en 2 minutos, entonces va a tener una concentración 1. Mida usted en 5 minutos, va a tener una concentración 2. Y luego le dicen, mida usted 24 horas, que son 1440 minutos, y va a tener una concentración N. ¿Qué vamos viendo nosotros? Lo que les decía, la concentración va descendiendo y en la medida en la que va descendiendo, pues tenemos nosotros una forma para determinar qué tan rápido han caído las partículas que componen nuestra suspensión. Entonces sigamos escuchando a Fernando. La lectura entonces la realizaremos con la parte superior del menisco que se forma de acuerdo a la escala que maneja el hidrómetro. Entonces aquí es una cosa importante. Digamos que creo que este ensayo no vale mucho la pena irlo a hacer en el laboratorio porque es un ensayo que dura mucho tiempo y el tiempo que uno realmente está tomando mediciones es muy cortico. Pero hay una cosa que es difícil de ver acá en los videos y es que lo que acaba de decir Fernando es que uno tiene que medir en donde marca el menisco. Porque así están pensados estos hidrómetros, ¿no? Entonces, ¿qué es el menisco? Voy a cambiar de color el lápiz. Si ustedes se fijan, aquí lo que está ocurriendo es que viene el agua y como que se adhiere a la escala. Entonces se forma aquí ese menisco, a esta curvatura que tiene el agua aquí, pegándose a la... vamos a borrar eso. Pegándose a la escala de medición, a esa la llamamos menisco. Entonces lo que nos dice Fernando es, usted mida hasta donde llegue ese menisco, es decir, hasta donde alcance a subir el agua. ¿Y qué vamos a medir? Pues la concentración que nos está marcando la suspensión en ese instante que estamos analizando. Listo. Finalizando el procedimiento, completadas una vez todas las lecturas dictadas por la norma, tomamos la temperatura de la muestra, una vez finalizado nuestro ensayo, entonces la muestra a la cual se le realizaron las mediciones, se le realiza un lavado y posterior tamizado entre los tamices del número 10 al número 200. Entonces ahí paremos un segundito.
Si escuchan ustedes que después igual la norma le pide a uno hacer el tamizado de ese material al que se le hizo la hidrometría desde el número 10 al número 200, entonces al final uno sí está haciendo la granulometría completa con el tamiz hasta el número 200, pero simplemente está utilizando diferentes volúmenes para hacer cada uno de esos tamizados. Entonces, haciendo lo que dice la norma, uno tendría que hacer siempre la granulometría con el hidrómetro, pero lamentablemente eso no es tan frecuente, ¿no? Eso por lo general se hace en unos proyectos muy específicos y en la mayoría basta con el tamizado pues que se hace. Ahora, ¿qué les estaba planteando yo ahorita? El hidrómetro está calibrado para partículas que tengan una gravedad específica muy particular, es decir, gravedad específica de 2.65. A esta la podríamos llamar la gravedad específica teórica. Pero nuestros suelos, como les dije ahorita, tienen una gravedad específica que puede ir desde más o menos 2.5 hasta más o menos 2.7. Entonces, esta gravedad específica real va a ser diferente a esta gravedad específica teórica. Entonces, las mediciones que vamos a hacer nosotros con el hidrómetro van a estar distorsionadas. Pongámoslo acá. Tener que la gravedad específica teórica es diferente a la gravedad específica real, entre comillas, distorsiona la medición, y como nos distorsiona la medición, requerimos una corrección. Entonces, para poder aplicar la corrección, tenemos que conocer cuál es efectivamente la gravedad específica real. Es la única forma que tenemos nosotros para poder hacer la corrección. Entonces, vamos a ver también cómo se hace en el laboratorio este ensayo de gravedad específica. Buenos días, para el día de hoy en la práctica de gravedad específica, entonces contaremos con un material cohesivo, un pignómetro de 250 mililitros, un embudo para hacer el vertimiento de la muestra, un dispensador de agua destilada y una estufa que nos va a recrear un baño de María para el elemento. En la normativa, como se va a hacer uso del pignómetro de 250 mililitros, nos sugiere utilizar de 30 a 40 gramos del material. Para ello cerramos tanto el pignómetro como el embudo y procedemos a vertir el material. Uy, ¿qué pasó? En este punto y de acuerdo al procedimiento de la normativa, procedemos a vertir agua. Intentamos que sea por las paredes del pignómetro para no añadir aire, hasta 1/3 o la mitad de la capacidad del pignómetro. Posteriormente lo revolvemos intentando formar una lechada. Por esta parte entonces hicimos el encendido de la estufa para simular un baño de María con el cual se va a intentar extraer el vacío. Este es uno de los métodos aprobados por la normativa. Sin embargo, también se pueden utilizar bombas de vacío si se poseen. En este momento estamos haciendo el mezclado del material. Como podemos ver, parte de este se adhiere al pignómetro, por lo cual, añadiendo mayor cantidad de agua destilada, hacemos un lavado de las paredes internas. En este punto procedemos entonces a introducir el pignómetro teniendo las siguientes consideraciones. Primero, que el nivel del agua no sea inferior al de la muestra, en vista de que si esto llega a suceder, se nos podría estar secando la muestra y alterando el resultado. Y adicionalmente se introduce solo cuando el agua ya está caliente. Por este método, la extracción también se facilita mediante el golpeteo de la muestra con intervalos de 10 a 15 minutos muy suaves para que el aire llegue a fluir hasta la superficie. Una vez pasadas las 2 horas para la extracción del aire, entonces procedemos a retirar el pignómetro e introducirlo
en una cava de Icotor. Para de esta forma, con sus elementos y el agua destilada que se retirará posteriormente para su llenado, alcanzar un equilibrio térmico dentro de la misma. Una vez alcanzada entonces la temperatura necesaria, se retira el tignómetro, se procede a su llenado y posteriormente se coloca la tapa del mismo. Una vez llena el tignómetro, procedemos a colocar la tapa, verificando que el menisco alcance hasta la superficie de este. Una vez colocada la tapa, procedemos entonces a hacer el peso del tignómetro con esta tapa incluida. Posteriormente, entonces, hacemos la verificación de la temperatura. Bueno. Listo. Regresemos al tablero. Seguramente hay varias preguntas. Listo. Entonces, como les dije, la idea es que veamos primero este ensayo, que es el de gravedad específica de los sólidos, que es el ensayo que tenemos que hacer antes de poder hacer la granulometría con el método del hidrómetro. Bien, entonces como les dije hace un rato, la gravedad específica pues es esa relación de fase que utilizamos nosotros para relacionar el peso unitario de las partículas sólidas y el peso unitario que tiene el agua. Una definición un poquito más estricta que podríamos darle a esta relación de fase es la siguiente. Permítanme, aquí está. Gravedad específica es la relación entre la masa de partículas sólidas que cabe en un volumen Eso suena como muy escuelero, ¿no? Lo voy a escribir todo y después lo leemos. Listo. Entonces, la gravedad específica es la relación entre la masa de partículas sólidas que cabe en un volumen de control y la masa de agua que cabe en ese mismo volumen de control cuando estamos trabajando a una temperatura determinada. Entonces, si ustedes se fijaron, ahí Fernando mostró en algún momento que se quería buscar un equilibrio térmico con un agua y con la mezcla de material que estábamos utilizando nosotros para el ensayo. ¿Por qué es eso? Pues porque ustedes deben recordar que en la medida en la que va cambiando la temperatura, el agua va cambiando su volumen. Entonces no va a ser lo mismo trabajar a 20 grados que trabajar a 25 o trabajar a 15. Entonces ustedes van a ver en la norma, que deberían buscarla, que la gravedad específica, por llamarlo de alguna manera estándar, es esa que se logra cuando el ensayo se hace a 20 grados Celsius. Si no se hace el ensayo a 20 grados Celsius, es decir, si se hace a 25 o se hace a 15, pues uno tiene que aplicar correcciones. Entonces pongámosla acá. Si la temperatura del ensayo es diferente a 20 grados Celsius, que es la estandarizada, necesitamos corrección. Listo.
Bien. Entonces fíjense que esta definición más o menos le permite a uno ir interpretando qué fue lo que pasó en el video, ¿no? Pero para interpretarlo mejor también es conveniente ver la ecuación. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Gravedad específica es esto que tenemos acá, peso unitario de las partículas sólidas sobre el peso unitario del agua. Ahora, el peso unitario de las partículas sólidas es el peso de las partículas sólidas sobre el peso, digo, el volumen de esas mismas partículas sólidas, y el peso unitario del agua es el peso del agua sobre el volumen del agua. ¿Qué estamos diciendo acá? Vamos a utilizar un volumen de control. Y en ese volumen de control vamos a ver cuánta masa de suelo cabe y cuánta masa de agua cabe. Entonces, en ese caso que estamos planteando, la gravedad específica se puede calcular como peso de las partículas sólidas que caben en el volumen de control sobre el peso del agua que cabe en ese volumen de control a cierta temperatura. Y entonces, como vamos a trabajar con un volumen de control constante, porque por eso es volumen de control, pues podemos decir que la gravedad específica a la temperatura a la que se está trabajando es la relación que existe entre el peso de las partículas sólidas y el peso del agua. Eso lo podemos decir porque estamos trabajando con un volumen de control. Entonces acá pongámosle que es a una temperatura determinada. Ahora, ¿qué nos mostró el video a nosotros? Pues en primer lugar nos mostró un elemento al que llamamos pignómetro. ¿Qué es un pignómetro? Un pignómetro es un recipiente volumétrico calibrado. ¿Cómo calibrado? Pues nosotros sabemos cuánta agua le cabe a esto si lo llenamos hasta el borde y le ponemos la tapita. Pongámosle aquí, esto así. Lleno hasta el borde. Y con tapa. Nosotros sabemos cuál es el volumen que tiene, pero además de saber el volumen, sabemos cómo cambia ese volumen en la medida en la que va cambiando la temperatura. Entonces sabemos nosotros que en una escala de temperatura vamos a tener el volumen total que le cabe al pignómetro y vamos a tener una curvita que es como una cosa de este estilo. En la medida en la que va aumentando la temperatura, va aumentando también el volumen. Entonces nosotros sabemos que si estamos trabajando, por ejemplo, a 25 grados Celsius, el volumen será este que corresponde a 25 grados Celsius. Bueno, esa es como la ventaja de tener el pignómetro. Tenemos dos tipos de pignómetros, unos grandes y unos pequeñitos, unos que son de 250 mililitros y otros que son de 500 mililitros. 250 mililitros, ¿en qué instante o en qué temperatura? En 20 Celsius. 500 mililitros, ¿en qué temperatura? En 20 Celsius. Si ustedes tienen temperaturas diferentes, pues el pignómetro les va a dar un volumen ligeramente diferente, pero ustedes lo pueden calcular con esta que se llama curva del pignómetro. Ahora, ¿qué nos mostraron a nosotros? Nos mostraron el pignómetro como en 4 etapas, ¿no? Nos dijeron, vea, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es echar el material al pignómetro. Entonces aquí tenemos que el material está completamente seco, ustedes lo pudieron ver, y llenamos el pignómetro hasta cierto punto. Entonces, utilizando relaciones de fase, nosotros podemos representar ese pignómetro lleno hasta cierto punto con esto que tenemos acá abajo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un arreglo de dos fases en el que hay aire, que es este aire que tenemos por acá, y hay partículas sólidas, que son estas partículas sólidas que tenemos por acá. ¿Qué hacen en el segundo paso? En el segundo paso añaden agua. Entonces vamos a tener que hay aire, agua y partículas sólidas. ¿Y qué hacen cuando añaden esta agua? Pues lo que empiezan a hacer es darle calor a esta vaina.
Entonces pintémoslo de color calor, a ver cómo nos da rojo aquí. Una vaina de este estilo. Entonces empiezan a darle calor a este pignómetro en esta condición y con este calor están buscando una cosa. Busca sacar todo el aire atrapado entre las partículas sólidas. Bien, ¿qué nos mostraron ahí? Pues dejaron esto 2 horas ahí calentándose y cada cierto tiempo iban y le daban unos golpecitos buscando que esos golpecitos ayudaran al aire que estaba atrapado en las partículas a salir. Entonces aquí teníamos sólidos, agua y aire y llegó un punto en el que se terminó el proceso de desaireado, pongámosle aquí el nombre para que quede claro, desaireado. Y entonces lo que hicieron fue, listo, ya sacamos todas las burbujitas de aire que estaban atrapadas por acá, ahora lo que vamos a hacer es terminar de llenar el recipiente. ¿Para qué terminamos de llenar el recipiente? Pues porque solamente lleno sabemos cuánto volumen efectivamente está contenido. Entonces lo que hacen es echarle más agua hasta llegar al borde, y entonces nos quedan partículas sólidas y agua. Tenemos de nuevo un sistema de 2 fases únicamente. Bien, entonces hasta aquí, hasta este tercer paso, fue lo que nos mostró el video. Pero ¿qué hicieron después? O de pronto antes lo hicieron, pero en algún momento tuvieron que hacerlo. Tuvieron que llenar por completo el pignómetro hasta llegar a ese volumen y tuvieron que pesar cuánta agua le cabe a este pignómetro. Entonces, utilicemos ya el lenguaje de relaciones de fase. Primero que todo, fíjense que nosotros tenemos que siempre, en estos escenarios que estamos analizando, tenemos una constante. Y esa constante es que el volumen total del arreglo de partículas con el que estamos trabajando es el mismo. Siempre estamos trabajando con el mismo volumen. Pongamos esto hasta acá y pongámoslo con una línea de trazos para que se vea más elegante. Listo. Ahora, ¿qué tenemos en este tercer escenario? En este tercer escenario lo que estamos viendo es que hay un volumen de sólidos. Voy a quitar esta línea que me estorba. Tenemos un volumen de sólidos que, si ustedes se fijan, también fue constante durante todo el ensayo. ¿Por qué es constante el volumen de sólidos? Pues porque nosotros arrancamos con una cantidad de suelo seco y no añadimos más suelo seco. Simplemente lo que vamos haciendo es cambiar la cantidad de agua que estamos utilizando en cada una de las etapas. Ahora, en este caso lo que tenemos es este volumen de suelos que está enmarcado en este volumen total. Y por acá tenemos una masa de suelos que de nuevo es constante a lo largo de todo el ensayo. ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Además de esta masa de suelos, tenemos que el pignómetro, cuando está lleno, ¿cómo hago para que se note que es? Hagámosle un recuadro a este. Listo. El pignómetro, cuando está lleno de agua y suelo, tiene una masa. Pongámosle a esa masa del pignómetro lleno de agua y suelo a una temperatura T. Entonces tenemos esto de acá. Y a esta que tenemos aislada, que no vimos en el video, pero que también hay que hacer, midámosle la masa, llevémoslo a la balanza y vamos a saber qué pesa. Masa del pignómetro lleno de agua a una temperatura T. Listo. Ahora, ¿qué habíamos dicho nosotros? Nosotros estamos buscando trabajar con un volumen de control.
¿Por qué necesitamos un volumen de control? Porque nosotros necesitamos saber cuánta masa de suelo cabe en el volumen de control para comparar esa masa con la que cabe de agua en el mismo volumen de control. Entonces lo que vamos a decir es, el volumen de control es este volumen de suelos que tenemos aquí, que estamos viendo acá. Entonces vamos a decir, volumen de control es igual al volumen de suelo. Este de aquí, volumen de control. ¿Mm? Listo. Me voy a alejar un poco y nos pasamos aquí al siguiente tablero. ¿Qué vamos a hacer? Queremos comparar este volumen de control, fíjense, con el mismo volumen de control, pero en este caso lleno de agua. Entonces, este es volumen de control igual a volumen de sólidos, este es volumen de control igual a volumen de agua. ¿Qué vamos a hacer? Ver cuánta masa de suelos hay aquí y cuánta masa de agua hay acá, porque ya demostramos que la fórmula nos permite hacer este cálculo para llegar a la gravedad específica a una temperatura determinada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nosotros sabemos cuál es la masa de suelos o la masa de sólidos. ¿Por qué sabemos cuál es la masa de sólidos? Porque nosotros pesamos el material antes del ensayo. De cualquier manera, para seguir lo que dice la norma, también hay que pesarlo después. ¿Cómo hacemos para pesarlo después? Sacamos todo el contenido que tenemos en el pignómetro y lo ponemos a evaporar. Entonces lo ponemos a evaporar y cuando ya ha salido toda el agua, sabemos cuánto era efectivamente la masa de sólidos con la que estábamos trabajando. Ahora, fíjense que para poder llegar a esta masa de agua que cabe en el volumen de control, nosotros tenemos que utilizar la masa del pignómetro lleno de agua, que la tenemos en esta cuarta representación, y a esa masa de agua que tenemos en la cuarta representación, pues le tenemos que quitar todo lo que está por fuera del volumen de control. Pongámosle volumen de control. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues a esta masa completa que teníamos en la cuarta representación le vamos a quitar primero la masa de suelos. Bueno, no, veámoslo aquí cerquita. Necesitamos quitarle primero que todo la masa de suelos que estaba acumulada acá, luego quitarle esta y luego sumarle la masa de agua que efectivamente tiene aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, quitamos la masa de suelos, entonces masa de suelos menos masa de suelos nos está dando exclusivamente el agua que cabe aquí, en esta parte superior, y eso es lo que le restamos a esta representación de acá y nos está dando efectivamente esta masa de agua que estábamos buscando. Entonces, para que no suene como un trabalenguas, pongámosle la notación que habíamos utilizado acá. Sabemos nosotros que esta masa que tenemos en la cuarta representación es la masa de agua, o sea, la masa del pignómetro lleno de agua a una temperatura T, entonces masa de agua a temperatura T, menos esta, fíjense que es la que teníamos nosotros en la tercera representación. En la tercera representación le habíamos puesto a esa masa completa masa del pignómetro lleno de agua y suelo a una temperatura T. Entonces decimos masa del pignómetro lleno de agua y suelo a una temperatura T, y a esto ¿qué le restamos? La masa de las partículas sólidas, la masa seca. Listo. Y entonces esto nos está dando masa de las partículas sólidas dividida entre la masa del pignómetro lleno de agua a una temperatura T menos la masa del pignómetro lleno de agua y suelo a temperatura T menos la temperatura, la masa de las partículas sólidas. Listo. Esta es la formulación que vamos a utilizar nosotros para calcular la gravedad específica a una temperatura T. Como la norma
pide que se calcule la gravedad específica a una temperatura de 20 Celsius, pues lo que tiene que hacer uno para llegar a esa gravedad específica a 20 Celsius es multiplicar por un factor de corrección K ese valor de temperatura T que ya acaba de obtener. Entonces les queda a ustedes a manera de consulta, investigación, tarea, pues, pero no lo va a recibir, consultar cómo calcular, ni siquiera cómo calcular, consultar dónde obtener ese valor de K. Listo. Entonces, la idea es que hagamos un ejercicio, pero antes del ejercicio quiero preguntarles si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de plantear acá. ¿Pasamos entonces a la siguiente página? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces me traigo la formulita que acabamos de despejar, ¿sí? Y fíjense cómo se ve un formato para tomar gravedades específicas. Entonces pongámosle aquí realizado por mí. Observaciones, ninguna. Fecha de la práctica, pongámosle hoy, 12 de agosto. Descripción de la muestra. Describamos algo parecido a lo que tenía Fernando ahí en el video. Pongámosle que es una especie de limo de color habano. Como no nos mostraron más, pues no le podemos describir más cosas. Pero bueno, con eso podría ser suficiente. Listo. Entonces, ¿qué les decía yo? Conocemos nosotros el volumen del pignómetro cuando estamos a 20 grados Celsius. En este caso vamos a trabajar con un pignómetro de 500 mililitros a 20 grados Celsius. Acá nos preguntan cuál es el método de extracción de aire. Pues entonces vamos a utilizar el mismo que nos mostró Fernando en el video, que es calor y golpes. Hay otro método que me parece a mí que es un poquito mejor, más efectivo, que es el método de succión. Entonces lo que hace uno es conectar el pignómetro, que también está en un baño María, a un mecanismo que le genera succión, que le genera vacío, y entonces en la medida en la que va generando vacío, pues va saliendo el aire que está atrapado en los poros. Pero bueno, ambos son válidos porque ambos los recomienda la norma. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense que acá nos están diciendo, bueno, ¿conoce usted cuál es la masa del pignómetro cuando está lleno de agua y suelo a la temperatura del ensayo? Están diciendo a uno cuál es la temperatura. Nos están diciendo cuál es la masa del pignómetro cuando está lleno únicamente de agua, que es la masa del pignómetro lleno de agua a temperatura de ensayo, a temperatura T. Y luego le dicen a uno cuál es la masa del suelo seco más una masa de un recipiente que es el plato evaporador en el que nosotros vamos a verificar efectivamente cuánto material seco estábamos utilizando. Y entonces acá nos dicen cuál es esa masa del recipiente evaporador. Entonces de estos dos sacamos nosotros la masa de suelo seco, que será masa de suelo seco más recipiente evaporador menos la masa del recipiente evaporador. Entonces, hagamos esta primera columna en clase, ustedes hacen esta en su tiempo, pues, si les parece útil. Bien. Arranquemos entonces con la masa de partículas sólidas. Esa masa de partículas sólidas para la primera columna será 350 gramos menos 254.52 gramos. Y me dicen por favor cuánto nos está dando de masa seca o de masa de partículas sólidas. $95. 95 ¿cuánto, perdón? 251. Listo, muchas gracias. Entonces ya conocemos esto. 95
Listo. 2.5. Ah, bien, perdón. Bien, ya tenemos entonces la masa de las partículas sólidas. Ahora nos están preguntando cuál es la masa de su pignómetro cuando está lleno de agua. Sabemos nosotros que es 693.27, 693.27 gramos. Luego nos preguntan cuál es su masa de el pignómetro lleno de suelo y agua a la temperatura de ensayo. Eso nos lo están dando acá, es 753.66 gramos, y nos preguntan de nuevo cuál es la masa de las partículas sólidas, que es 95.59 gramos, y con eso ya tenemos para calcular la gravedad específica a la temperatura del ensayo. ¿Me dicen por favor cuánto da? $2.50. Listo. ¿A todos nos está dando lo mismo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, Profe, 2.71. sí, a mí me da lo Ahora sí todos estamos con el mismo valor. Todos tenemos 271. Sí, profe. Listo. Entonces fíjense que está más o menos en el rango que yo les dije, un poquito por encima, pero es lo que uno espera, que esté más o menos en ese rango entre 2.5 y un poquito menos, y 2.7 y un poquito más. Aquí tenemos este valor. ¿Qué hay que hacer después? Hay que llegar a la gravedad específica a 20 Celsius, que es lo que pide la norma, y para eso, como les dije, pues toca hacer la corrección, utilizando este factor de corrección, de gravedad específica a la temperatura del ensayo, que en este caso son 23 Celsius, por este factor de corrección, que por supuesto también va a ser función de la temperatura, y ahí sí ya tendríamos el valor que hay que reportar, que es el que va acá en esta parte del formato. Listo. Entonces ya conocemos cómo calcular gravedades específicas y vimos en el laboratorio más o menos cuál es el procedimiento experimental para hacerlo. Como les dije ahorita, sería muy bueno que ustedes le peguen una revisada a la norma por si les quedó algún vacío, por si necesitan entender mejor algo, o para que generen pues dudas y me las puedan preguntar a mí, porque no creo que vayamos al laboratorio a ver esta práctica. Me parece que no tiene mucha utilidad, porque ya vimos todo lo que se puede ver. O sea, al final el que más trabaja en esta práctica es el laboratorista. Listo. Entonces pasamos a la siguiente práctica, que es la de granulometría con el método del hidrómetro. Este método del hidrómetro, como les dije, pues es un método de suspensión en el que nosotros vamos a utilizar este instrumento, que es el hidrómetro, en el que tenemos una escala y un bulbo. Conocemos que esta escala, como vamos a trabajar con el hidrómetro 252H, pues es una escala que nos va a medir concentración, y nos va a medir esa concentración en unidades de gramos por litro. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, este bulbo tiene un volumen de 67 centímetros cúbicos, y este volumen es importante porque fíjense que el bulbo, cuando nosotros lo introducimos en nuestra suspensión, pues nos va a desplazar cierta cantidad de agua. Por eso es importante conocer cuál es este volumen del bulbo para poder tener en cuenta eso a la hora de tomar las mediciones. ¿Qué tenemos nosotros? Aquí tenemos agua que podríamos decir es agua limpia, y acá tenemos una suspensión. ¿Qué pasa? Esta suspensión, como tiene muchas partículas suspendidas, pues tiene una densidad
que podríamos decir nosotros es alta. Alta comparada a la densidad que tiene el agua limpia, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, esta densidad de la suspensión va a ser mayor que la densidad del agua limpia, que el agua pura. ¿Qué tenemos entonces acá? Aquí, como el agua está limpia, nos está marcando una concentración de 0 gramos por litro. Acá, como tenemos una suspensión, nos está marcando una concentración que puede ser del orden de los, pónganle ustedes, 50 gramos por litro. Entonces, fíjense, cuando la concentración es baja o tiende a 0, pues tenemos nosotros que el hidrómetro puede penetrar más. Cuando la suspensión tiene una densidad alta, el hidrómetro puede penetrar menos. ¿Por qué? Pues porque el empuje que ejerce la suspensión es mayor. ¿Por qué es mayor el empuje que ejerce la suspensión? Porque estamos desplazando el mismo volumen de agua, pero en este caso, como el agua tiene una densidad más alta, pues el empuje que va a hacer por puro principio de Arquímedes es mayor. ¿Qué hacemos entonces nosotros en la práctica? En la práctica lo que hacemos es, con este hidrómetro, vamos a medir cómo se comporta una suspensión que preparamos nosotros en una serie de pasos pues, que nos mostró el video. Entonces, ¿qué hacemos primero? Dispersamos en la batidora esa para hacer malteadas. Entonces, en esa batidora lo que estamos haciendo es dispersar, y para poder garantizar que efectivamente estamos dispersando, pues tenemos que utilizar hexametafosfato de sodio. Entonces mezclamos nuestro suelo con agua y con hexametafosfato de sodio. El hexametafosfato de sodio, como les dije ahorita, lo que hace es deflocular. Deflocular es garantizar que todas las partículas del suelo se separen entre sí, es decir, que todas se comporten como partículas individuales y no como grumos o flóculos. Entonces ahí en la batidora lo que hacemos es eso, mezclar el suelo con el hexametafosfato de sodio, garantizar que el hexametafosfato de sodio llegue a todas las partículas y que las partículas empiecen a separarse. Eso lo dejamos ahí. Vertimos todo pues en el recipiente que vamos a utilizar, en el tubo volumétrico de 1 litro, y ahí lo que hacemos es batir, que ahí lo que hacía Diego, pues lo mostraba, era, cogía, vamos a ver si me queda un dibujito decente, él cogía el tubo de acá a acá y empezaba a moverlo de un lado al otro. Entonces él ahí lo estaba batiendo, y lo que estaba haciendo al batirlo, pues era como terminar este proceso de dispersión, pero fundamentalmente lo que está haciendo es, junto con esta etapa de mezclado, lo que está buscando es uniformar la suspensión. Que yo ahorita les dije qué significa uniformizar la suspensión. Uniformizar la suspensión es garantizar que hay partículas de todos los tamaños en todas partes. Y cuando ya podemos garantizar eso, pues que no es que nosotros podamos per se garantizar que efectivamente hay partículas de todos los tamaños en todas partes, pero después de este proceso de dispersión, batido y mezclado, pues uno esperaría que sí, ¿no? Y después de eso, y en el tiempo más corto posible, empieza uno a medir. Entonces, una vez ha terminado el proceso de mezclado, al minuto, uno llega y mete el hidrómetro y mide.
Entonces le da una cosa como de este estilo, pónganle. Luego, pasan 10 minutos y ustedes de nuevo llevan el hidrómetro y miden qué está pasando. ¿Qué pasa aquí? Fíjense cómo han ido bajando todas esas partículas y en la medida en la que van bajando todas las partículas, pues va disminuyendo el nivel al que alcanza a llegar el hidrómetro. Y por último, después de 24 horas, pues ustedes se van a encontrar con una cosa como de este estilo. 1440 minutos. Y entonces lo que podemos observar nosotros es que en la medida en la que va pasando el tiempo, nuestro hidrómetro tiene esta tendencia de comportamiento. Ahora, acerquémonos un poquito a lo que estamos viendo acá. Fíjense que aquí yo dibujé una suspensión que uno podría pensar que sí es uniforme, ¿no? Porque tenemos partículas pequeñas y partículas grandes y todas están uniformemente distribuidas en toda la suspensión. Ahora, ¿qué pasa con las partículas más grandes? Como las partículas más grandes tienen una masa mayor, en esas partículas más grandes se genera un proceso de flujo diferente al que tenemos nosotros en las partículas más pequeñas. Ya no lo alcanzamos a ver todo hoy, pero para que ustedes se lleven una idea, en las partículas grandes vamos a tener nosotros flujo turbulento y en las partículas pequeñas vamos a tener flujo laminar. En las partículas que tienen flujo laminar, la velocidad tiende a ser muy baja, contrario a lo que pasa con las partículas de flujo turbulento. Entonces, por eso cuando han pasado 10 minutos, ya vemos nosotros que las partículas más grandes que se mueven siguiendo las normas del flujo turbulento ya van casi por la mitad del recipiente. Las partículas pequeñas apenas están empezando su descenso. Y cuando ya completamos las 24 horas, pues íbamos a tener que prácticamente todas las partículas han terminado su viaje, ya las partículas más grandes están en el fondo y las partículas pequeñas pues están depositando sobre las grandes. Ese es el proceso que aprovechamos nosotros para poder ir tomando las mediciones que vamos tomando en el tiempo. Ahora, vean que estos instrumentos, estos hidrómetros, tienen una zona de influencia, ¿no? Él me está midiendo cuál es la concentración promedio de aquí para arriba. Y de hecho ni siquiera es de ahí para arriba, es desde el centro de gravedad del hidrómetro hacia arriba. Entonces él siempre me está midiendo desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia arriba. Esa es la concentración que él me va a estar entregando. Bueno, pues ya lo analizamos mejor en la próxima clase para entender exactamente cuál es el proceso pues que estamos estudiando. Pero ¿qué les decía? Vamos a tener nosotros un sistema de fuerzas que es lo que nos moviliza las partículas buscando el fondo, en el que por un lado tenemos el peso de las partículas y por acá tenemos una fuerza de arrastre. Esa fuerza de arrastre se opone a la caída de las partículas y esta fuerza de arrastre pues depende del tipo de flujo con el que uno esté trabajando. Y tenemos una fuerza de flotación. Este es el sistema con el que vamos a trabajar en la próxima clase y lo que vamos a hacer es relacionar este sistema de fuerzas con el tamaño que tiene cada una de las partículas porque sabemos que podemos relacionar eso con la velocidad de caída y la velocidad de caída es lo que medimos nosotros acá. Pero bueno, no los quiero complicar antes de tiempo. Entonces, nos quedan 5 minutos. Necesito por favor que en estos 5 minutos llenen la encuesta de asistencia a la salida de campo que nos programaron este semestre. Les cuento, nos programaron la salida el sábado 21 de agosto. Esa salida de campo es a la finca de la universidad en Cogua, Cundinamarca. Tenemos programado pues, o programó el profesor Larraondo 4 turnos para visitar la finca. Cada turno va a durar 90 minutos, es decir, cada estudiante va a tener la oportunidad de estar 90 minutos en la finca viendo cómo funcionan los equipos. La idea es que les vamos a mostrar los equipos de perforación y exploración, en particular unos que yo mencioné muy por encima, que son el cono, la penetración con cono, pues, y unos que se llaman dilatómetros. Listo.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero que todo que nos confirmen quiénes sí pueden asistir, teniendo en cuenta que es completamente voluntaria la asistencia. Y segundo, entre quienes van a asistir, necesitamos que nos confirmen si necesitan utilizar el servicio de transporte que dispone la universidad o pueden llegar por sus propios medios. Digamos que esto es nuevo, antes no se sugería eso, la idea era que todos fuéramos en el mismo bus y regresáramos en el mismo bus, pero para disminuir pues la probabilidad de contagio y pensando en que si llenamos mucho el bus pues nos toca ir en varios buses por turno, pues yo me imagino que por eso es que la universidad nos está pidiendo que si podemos llegar por nuestros medios pues lo hagamos. Entonces, por favor, llenen esa encuesta que yo tengo que entregar mañana el listado con los asistentes y listo. Eso era lo que les iba a contar hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por venir y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao.